El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos bíblicos para este fin de semana igual son cuaresmales, pero hoy la iglesia hace un alto en el proceso cuaresmal para que nosotros nos retroalimentemos de la alegría de Dios, del gozo del Señor, y retroalimentándonos podamos continuar lo que nos queda faltando de la cuaresma y de nuestra vida, porque no puede ser solamente para vivir esta Semana Santa que viene, sino para vivir la vigilia pascual, el tiempo pascual, Pentecostés, el resto del tiempo ordinario, que será nuestra vida hasta el encuentro con el Señor. Los textos bíblicos nos recuerdan lo que hemos venido recordando durante todo el tiempo cuaresmal: el pecado, el ser humano que se aleja de Dios, el ser humano que permite que el enemigo venga y se lo vaya llevando, el ser humano que se arrepiente, que clama a Dios, que le suplica a Dios perdón y misericordia, Dios que lo perdona y nos regala la alegría del perdón. Este domingo, este fin de semana, se conoce en la iglesia como el domingo del Letare, o sea, de la alegría. 2 veces les he dicho, hijos, que se utilizan los colores o el color rosado en la iglesia, en la liturgia de la iglesia. Hijos, el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, que son los momentos que la iglesia nos permite
inspirar un poquito de toda la meditación, de toda la confrontación que llevamos con nosotros mismos por el Evangelio. Y son dos tiempos, queridos hermanos, que se llaman en la iglesia tiempos fuertes, porque son tiempos de ayuno y de oración, de abstinencia, de meditación, de reflexión de la vida, tiempos de conversión. Los dos tiempos fuertes en la iglesia nos preparan para un acontecimiento supremamente hermoso. En la Cuaresma nos preparan para vivir la Semana Mayor. Y en la Semana Mayor, 3 días muy importantes: jueves, viernes y sábado santo, lo que nosotros llamamos el triduo pascual, o sea, la vida, pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y el Adviento nos prepara para un acontecimiento supremamente hermoso. Es la venida, el nacimiento del niño Jesús, o sea, el Dios con nosotros. Entonces, hijos, en este caminar, hoy la iglesia nos invita a que miremos que en este tiempo cuaresmal, la iglesia también nos recuerda que aún es tiempo de penitencia, pero que también podemos estar con la viva esperanza de la alegría que ya llega. Muy especialmente, queridos hermanos, el texto bíblico del libro de las Crónicas nos lo recuerda. Y la ira y la misericordia del Señor serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo. La ira y la misericordia del Señor manifestadas en el exilio, o sea, cuando el pueblo es llevado a Egipto y cuando el pueblo es liberado de Egipto. O sea, hijos, cuando nosotros vamos al pecado y cuando el Señor, por el sacramento de la penitencia, nos devuelve la gracia. La ira del Señor y su misericordia. La ira cuando le ofendemos y su misericordia cuando recapacitamos, pedimos perdón y volvemos a la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hijos. Tenemos que luchar cada día un poquito más contra la fragilidad humana que tenemos. No nos dejemos arrastrar como quien no quiere hacer nada, sino que constantemente luchemos contra toda nuestra humanidad. Que el Señor, hijos, llegue en el momento que así lo quiera y nos encuentre luchando, nos encuentre perseverando, nos encuentre en un confesionario, nos encuentre en la penitencia, nos encuentre en la celebración eucarística, nos encuentre meditando la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, que es muy bonito, es el diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era un judío muy estudioso, muy juicioso, bondadoso y misericordioso. Y dice el texto bíblico, no en esta traducción, sino en otra, que Nicodemo fue en la noche a ver al Señor. Y la noche para los judíos era el momento especial de estudiar la Torá, o sea, de leerse los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, del Primer Testamento. Lo que nos quiere decir el Señor es que Nicodemo entendió que la Torá era el Señor Jesús y que fue
a escucharlo. Y en efecto, hablaron y dialogaron buena parte de la noche y el Señor Jesús le mostró su corazón. Y el corazón del Señor es el centro del Evangelio, en la misericordia, es el amor. O sea que Nicodemo tuvo la gracia de Dios de ver todo eso directamente con el Señor Jesús. Y es tanto así, queridos hermanos, que el Señor le dice a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es una hermosura, hijos. Siempre el Señor en este texto bíblico nos recuerda la tristeza, pero nos recuerda y nos renueva la alegría. La tristeza de ofender al Señor y de ir al destierro. La tristeza que vivía el pueblo cuando eran mordidos por las serpientes. Y el Señor le dice a Moisés, hágase una serpiente, colóquela en un lugar alto, y todo el que sea mordido por la serpiente, que causa un dolor, que le decía al mordido por la serpiente que era su final, que es la angustia, que es la tristeza, mirar la serpiente de bronce le producía la alegría, el alegrarse en Dios que le regala la salvación. Pues ahora nosotros no tenemos que mirar ningún animal, no tenemos que mirar ninguna serpiente. Ahora nosotros tenemos al amor mismo, a la misericordia misma, a la salvación misma. Y miramos al Señor Jesús. Y fuera de eso, tenemos la posibilidad de venir al templo, vivir la celebración eucarística y poderlo recibir en el cuerpo y la sangre del Señor. Es una hermosura, hijos. Y sigue el Señor diciéndonos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Yo se los he dicho muchas veces. Un Dios que te creó por amor no va a querer tu condenación, no va a querer nuestra condenación, hijos. Para nada. Va a hacer todo lo que más pueda porque nosotros atendamos su llamado y nos podamos salvar. La salvación es la alegría. Hoy es el domingo de la alegría en el tiempo de Cuaresma y por eso le damos gracias a Dios porque nos regala este mensaje maravilloso. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ojo, hijos, este es el juicio. Que la luz vino al mundo. La luz. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. El que obra la verdad se acerca a la luz para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Hijos, tenemos que buscar la luz. La luz es Cristo. Tenemos que buscarlo incansablemente. Aún en los momentos cuaresmales, aún en los momentos de adviento de nuestra vida, aún en los momentos duros y difíciles, todos los vivimos, hijos. Todos tenemos crisis sentimental, emocional, familiar, espiritual, económica. Todos tenemos crisis. Aún en esos momentos tenemos que recordar que la alegría, el gozo, la felicidad del cristiano católico convencido y practicante está en el encuentro
personal con el Señor, no nos vamos a quedar caídos. Hay que seguir caminando para llegar a ese maravilloso momento con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.